Cuando hoy hablamos de inteligencia artificial, o normalmente cuando se plantea este tema ahora, estos últimos meses, este último año, por decirlo de alguna forma, se habla de lo que es el universo de ChatGPT o motores de inteligencia artificial similares, ¿sí? Que son en realidad generadores de contenido, de producción, puntualmente en este caso de texto, ¿sí? Mal usos que se le puedan dar a este tipo de inteligencia artificial puntualmente vienen más bien de la mano de la generación de contenidos fake, ¿sí? Que son los que se conocen como contenidos falsos, ¿sí? Normalmente lo que se está viendo en este último tiempo es que se utilizan estos motores para la generación de noticias falsas o contenido falso y demás. Otro uso, francamente, no tengo así presente, no tengo recuerdo. Y respecto a esto que me decías de las leyes de la robótica, esto surge de la ciencia ficción, ¿sí? La ciencia y la informática muchas veces se nutren de la ciencia ficción, pero no es una ley, digamos, no es 100%. Y tiene que ver con, más bien, cuestiones de la robótica, ¿sí? La robótica tiene recursos, o toma recursos de la inteligencia artificial. La robótica que planteaba Asimov está todavía muy adelantada respecto del desarrollo actual. Y este tema de leyes de la robótica, en algún punto es una pregunta recurrente de si se tienen presente y demás, porque uno pensaría que los que están desarrollando los motores de inteligencia artificial de alguna forma tendrían que tener en cuenta por lo menos las leyes de la robótica de Asimov, ¿no? Francamente no creo que sea así, y no creo que sea así porque tampoco creo que por el momento y por el nivel de desarrollo que tienen estos motores de inteligencia artificial sea necesario tener presentes estas leyes de la robótica como plantea Asimov. Sí, si hablamos de leyes, en realidad que para lo que es inteligencia artificial podemos mejor hablar de sesgos, ¿sí? Más que de leyes. Sí se sesgan estas tecnologías para cumplir con cuestiones legales, cuestiones morales, éticas, profesionales y demás. Por ejemplo, si le hiciésemos una consulta sobre una cuestión de medicina, por ejemplo, a ChatGPT, nos va a dar una respuesta informativa, pero nos va a aclarar enseguida que busquemos asesoramiento médico, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre va a tener ese sesgo. Digo sesgo ¿por qué? Porque es algo que está impuesto por alguien, ¿sí? Por la empresa que lo desarrolla, por los mismos desarrolladores, por un comité de ética interno de esa empresa o lo que fuera. Y viene impuesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial en sí, como red neuronal que responde a un estímulo y demás, no tiene ningún sesgo y no tendría ningún reparo en darnos una respuesta en base a su conocimiento, ¿sí? A su base de datos. Con lo cual, si no se la sesga, quizá rompería con cuestiones éticas o legales o lo que fuera, ¿sí? Por eso que existe este concepto de sesgo, ¿sí? He visto conferencias que él ha dado y demás, pero escapa un poco de cualquier discurso fatalista, ¿sí? O cualquier discurso apocalíptico, que no suele aportar. La crítica siempre es válida, ¿sí? Y uno debe nutrirse de la crítica, pero de una crítica por ahí constructiva, ¿sí? De una crítica que aporte. Criticar a la tecnología, la tecnología es la aplicación práctica de la ciencia, ¿sí? Criticar a la tecnología de manera, como conjunto, es fuerte, es por lo menos fuerte para mí, ¿no? En algún momento fue tecnología una lanza para cazar, o inventar la rueda, ¿sí? O inventar una forma de hacer fuego. La tecnología ha ido evolucionando a medida que pasa el tiempo, ¿no? Entonces, ser crítico de la tecnología en conjunto a mí me parece demasiado, ¿sí? Y es
él como tecnocrítico tiene un poco esa postura, ¿no? Algo más que quería agregar respecto a lo que me decías recién, esto de la generación de posverdades o de nuevas verdades y demás, sí, sin duda tiene que ver con esta inteligencia artificial. Ahí sí, es un tema muy actual, en donde se generan contenidos, no solo de texto, sino de imágenes, videos y demás, lo cual se usan ya, ¿sí? No es que no estamos hablando de potencial, ya se usan actualmente por redes sociales y demás, para instalar discursos, verdades o posverdades, ¿sí? Es cierto. Eh, Respecto de lo otro que me consultabas del transhumanismo, o no sé si lo has dicho en esos términos, pero estábamos hablando recién de implantes y esas cuestiones. No tiene mucho vínculo con lo que es inteligencia artificial de por sí, o con la inteligencia artificial que hoy estamos viendo, o estos avances que se están dando en esta materia, no guardan una relación muy fuerte, porque esto hace más bien hincapié en otras cuestiones que tienen que ver con mejorar, si es que se puede, ¿no? A la persona, mejorar al ser humano, ¿sí? Dotándolo de habilidades que de manera innata no tenemos, ¿sí? Como por ejemplo la telepatía, ¿sí? Que es algo que siempre ha llamado la atención. Claro, la carencia de una función telepática en el ser humano. Bueno, la tecnología podría de alguna manera brindar una cierta cosa parecida a esto, ¿no? A través de hoy de alguna forma somos medio telepáticos, ¿no? Cuando mandamos mensajes de texto a la distancia o chateamos con alguien, es un poco una telepatía, ¿no? Si esto estuviese por ahí implantado en el cerebro y pudiésemos hacerlo sin tener que utilizar un dispositivo externo y demás, podríamos decir que hubiésemos dotado a alguien de telepatía si hiciésemos algo así. Eso es lo que es el transhumanismo, ¿sí? Respecto de lo otro que mencionabas, de que la inteligencia artificial reemplace al ser humano, eh, lo, lo más fatal, es una pregunta muy recurrente esa últimamente. Eh, lo más fatalista de esta pregunta es la idea de que pensemos que podemos ser reemplazados, creo yo. Más que el hecho de que en algún punto quizás las máquinas, no digo que nos reemplacen, pero nos complementen muy bien, al menos, ¿sí? Si lo queremos decir en términos amables. Pero creo que lo más fatal o lo más fatalista de esta pregunta es que nos consideremos reemplazables por algoritmos o por máquinas, ¿sí? Bueno, hay aspectos del ser humano que son para mí irreemplazables, ¿sí? Digo, vamos a reemplazar a las madres, digo, es una cosa, claro, digo, podemos reemplazar aspectos, pero reemplazar al ser humano me parece algo demasiado fuerte, demasiado apocalíptico. No lo creo y por lo menos en lo que se ve no es tampoco objetivo de estas tecnologías. Cuando alguien pregunta, bueno, esto va a pasar, la respuesta siempre es aún no, o quizás ocurra, ¿sí? Siempre está ese aún dando vuelta, ¿sí? Okay. O sea, lo que nos habíamos tranquilizado. No. Claro, el aún intranquiliza, es verdad, sí, el aún intranquiliza, pero no tiene por qué ser un aún, y yo perdón que reitere esto, pero soy muy contrario a los discursos apocalípticos, como les digo, ¿sí? En donde está todo mal y esto nos vino a reemplazar y vienen a... No digo, o sea, hay que bajarlo a realidad, ¿sí? Hay que bajarlo a realidad. Cuando uno se mete en los aspectos técnicos de la inteligencia artificial, empieza a entender exactamente lo que es, más allá de la ciencia ficción, de la fantasía, de cualquier cuestión fantasiosa, ¿no? Cuando uno empieza a entender lo que es, se empieza a encontrar con que no deja de ser una herramienta, ¿sí? Y lo que hablábamos en estos otros encuentros en donde surge esta palabra que vos citaste recién, yo trataba de transmitir
exactamente qué es el modelo de GPT o el modelo de generativo de texto, de imagen y demás. Y no deja de ser algo limitado, ¿sí? Cuando recién me preguntabas sobre los límites, sí, es algo limitado. ¿Y está limitado en qué? Está limitado en su entrenamiento, ¿sí? Las redes neuronales se las entrena con datos, ¿bien? Con lo que se conoce como la Big Data, ¿sí? Estas redes están entrenadas con datos que han sido aportados por usuarios, ¿sí? Por las empresas que entrenan estas redes, y todas las respuestas que dan estos sistemas, ¿sí? Van a estar siempre basados en ese contenido en el que fueron entrenados, ¿sí? No, ni más ni menos, ¿sí? No van a salir de ese ámbito, ¿sí? Para alguien yo siempre digo, otra cosa que digo siempre es el sentido, la verdad de lo que está diciendo la inteligencia artificial, en realidad se lo da el sujeto, ¿sí? Porque la inteligencia artificial como modelo, como cosa tecnológica, no entiende el concepto de significado o de sentido de lo que dice, ¿sí? Ese es un buen punto. No es determinística la inteligencia artificial generativa. Determinístico significa que frente a una misma pregunta, por ejemplo, no va a dar 2 veces el mismo resultado, ¿sí? Y no determinístico, por ejemplo, significa que si uno le preguntase por una operación matemática, quizás pueda cometer errores. Es muy raro pensarlo de esa forma porque uno a veces le pregunta cosas complejas, uno perfectamente puede hablar temas de psicoanálisis con una AI y va a dar una respuesta que puede llegar a ser, por lo menos para mí que no vengo de ese rubro, pero puede llegar a ser interesante, puede llevar a reflexión, pero después cuando alguien le pregunta algo muy sencillo o algo donde tiene que aplicar una lógica sencilla, falla, ¿sí? Como por ejemplo los cálculos matemáticos. Esto es justamente por eso, ¿sí? Porque están pensadas no para operar sobre matemática o para hacer matemática, sino más bien para operar sobre palabras. Pero opera sobre palabras sin entender el significado de las palabras. Eso es muy importante, ¿sí? Con lo cual los límites, volviendo a este tema, los límites son los límites del entrenamiento, ¿sí? Eso es algo muy importante. Y si nos parece creativa la respuesta, nos va a parecer creativa quizá porque desconocemos la verdadera respuesta, entonces pareciera como una respuesta de sabiduría o de alguien... ¿Se autoentrena también? No, para nada, no tiene... Por eso son, la P de GPT es pre-trained, ¿sí? PT es pre-trained, es preentrenado, con lo cual el entrenamiento que ya tiene la inteligencia artificial es fijo, ¿sí? Es estanco. Si uno quisiese hacer una versión mejorada, lo que tendría que hacer es reentrenar o agregarle contexto a la inteligencia artificial, ¿sí? Pero por sí sola no aprende. Está esta fantasía de que a medida de que la gente le habla, ¿sí? No se da eso, no por ahora por lo menos. Quizás futuro sí, pero no por ahora no se da y queda siempre cercada a los límites del entrenamiento que tiene, ¿sí? Bien.